En Hollywood, algunos secretos se guardan durante décadas, solo para salir a la luz cuando llega el momento oportuno, o quizá cuando alguien decide que es hora de que el mundo conozca la verdad. Harrison Ford, el icónico actor conocido por sus papeles en La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, siempre ha sido una persona reservada. Sin embargo, una sorprendente revelación de la fallecida Carrie Fisher arroja luz sobre un romance secreto que tuvo lugar durante el rodaje de la trilogía original de La Guerra de las Galaxias. En este video exploramos los detalles detrás de este secreto largamente guardado y la respuesta de Harrison Ford a este íntimo secreto compartido con el mundo. No te lo pierdas. La aventura. Un romance breve pero intenso. Corría el año 1976 y el mundo estaba a punto de conocer una galaxia muy lejana. En el plató de la Guerra de las Galaxias, una joven Carrie Fisher se metía en el papel de la princesa Leia, un personaje que pronto se convertiría en icónico. Con solo 19 años, Fisher navegaba por las turbias aguas de Hollywood, un mundo lleno de glamour, presión y el encanto del estrellato. En esa época conoció a Harrison Ford, un actor de 33 años, que interpretaba al encantador y pícaro Han Solo. Ford ya era un actor curtido, conocido por su aspecto robusto y su innegable carisma. Harrison Ford estaba casado y unido a su novia del instituto, Mary Marquardt. Juntos tenían 2 hijos, y Ford compaginaba las exigencias de su floreciente carrera con las responsabilidades de la vida familiar. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de dificultades. La química entre Ford y Fisher fue evidente desde el principio. En la pantalla, sus personajes, Han Solo y la princesa Leia, compartían una dinámica tan eléctrica como entrañable. Fuera de la pantalla, la conexión entre los 2 actores era igual de cautivadora. Fisher, en sus memorias The Princess Diarist, describiría más tarde a Ford como un héroe con cara de héroe, con una presencia que intimidaba y encantaba a la vez. A pesar de la gran diferencia de edad y de que Ford estaba casado, la atracción entre ambos era innegable. La chispa inicial de su romance se remonta a una fiesta de cumpleaños del director de La Guerra de las Galaxias, George Lucas. La celebración, celebrada en los estudios Elstree, fue un animado acontecimiento al que asistieron tanto el reparto como el equipo. En esa fiesta, Fisher no pudo ocultar su atracción por Ford. Le fascinaba su misterioso encanto y lo guay que parecía. A medida que avanzaba la noche, los 2 actores se encontraban en mutua compañía y su conversación fluía con la misma naturalidad que sus bromas en la pantalla. Fisher, que seguía luchando contra sus inseguridades y dudas, se sorprendió del interés de Ford por ella. Solo había tenido un novio antes, y le sorprendió que alguien tan aparentemente inalcanzable como Ford se sintiera atraído por ella. En sus memorias, escribió: «Miré a Harrison, un rostro de héroe, unos mechones de pelo caían sobre su noble frente ligeramente arrugada. ¿Cómo puedes pedirle a un espécimen tan brillante de hombre que se conforme con alguien como yo?» Sin embargo, había algo en él en lo que ella confiaba, una amabilidad que contradecía su duro exterior. Esta combinación de cualidades hizo a Ford irresistible para Fisher, y su flirteo no tardó en convertirse en algo más. A medida que avanzaba el rodaje de Star Wars, también lo hacía la relación secreta entre Ford y Fisher. Durante la semana eran Han y Leia, y sus personajes en pantalla reflejaban la pasión y la tensión de su relación en la vida real. Los fines de semana eran simplemente Carrie y Harrison, 2 personas atrapadas en la emoción y la atracción de un romance secreto. A pesar de la emoción de su romance, Fisher era muy consciente de las complicaciones que presentaba. Ford estaba casado, y la culpa de su alianza pesaba mucho sobre ella. Sin embargo, la intensidad de su relación era tal que le resultaba difícil resistirse. En sus memorias, Fisher describiría más tarde su relación como un rollo de una noche de 3 meses. Pero esto no fue un rollo de una noche. Esto duró 3 meses, dices. Fue un rollo de una noche de 3 meses. A medida que avanzaba la producción de La Guerra de las Galaxias, el romance entre Harrison Ford y Carrie Fisher se hizo más intenso, convirtiéndose en una mezcla enmarañada de emociones y secretos. El set de rodaje, repleto de actividad y creatividad, fue la tapadera perfecta para sus encuentros entre bastidores. En medio del caos del rodaje, Fisher y Ford encontraban momentos de solaz en su mutua compañía. Su conexión se hacía más fuerte cada día que pasaba. En sus memorias, The Princess Diarist, Fisher describe con franqueza la intensidad de sus sentimientos y admite que se obsesionó con Ford, esperando contra toda esperanza que dejara a su mujer por ella. Aunque Harrison Ford estaba indudablemente cautivado por Fisher, mantenía una cierta distancia emocional, hecho que no pasó desapercibido para ella. Fisher, por su parte, luchaba contra sentimientos de inadecuación y duda de sí misma.
cuestionándose si era realmente merecedora del afecto de Ford. A pesar de estos problemas, la relación persistió, alimentada por la embriagadora mezcla de pasión y secretismo. Pero, a medida que el rodaje de la Guerra de las Galaxias llegaba a su fin, también lo hacía su vertiginoso romance. El final de su romance fue tan inevitable como su comienzo. Con la finalización de la película, las circunstancias únicas que habían permitido que su relación floreciera empezaron a disiparse. Fisher, que tenía esperanzas de una unión más permanente con Ford, tuvo que enfrentarse a la realidad de su situación. En sus memorias, reflexiona sobre la naturaleza agridulce de su separación, reconociendo el profundo impacto que Ford tuvo en su vida. Para Ford, la aventura siguió siendo un secreto muy bien guardado, que nunca reconoció públicamente. Su matrimonio con Mary Marquardt terminó, aunque no como resultado directo de su relación con Fisher. Se casó con la guionista Melissa Mathison, con la que tuvo 2 hijos más, y más tarde con la actriz Calista Flockhart. Durante todo este tiempo, Ford guardó un apasionado silencio sobre su relación con Fisher, dejando que las memorias de ella fueran el principal testimonio de su romance. A pesar de los problemas de su vida personal, la carrera de Ford siguió en ascenso. Se convirtió en uno de los actores más exitosos y duraderos de Hollywood, conocido por sus papeles en películas emblemáticas como Indiana Jones y Blade Runner. En los años siguientes a su romance, los caminos de Fisher y Ford volverían a cruzarse al recrear sus papeles en las secuelas de Star Wars. A pesar del paso del tiempo y de los cambios en sus vidas personales, el vínculo que habían formado durante el rodaje de la película original perduró. Fisher, con la franqueza que la caracteriza, describiría más tarde su relación como una amistad duradera. A pesar de sus dificultades, la carrera de Fisher siguió floreciendo. Su interpretación de la princesa Leia la catapultó a la fama internacional y se convirtió en una figura muy querida de la franquicia de Star Wars. Sin embargo, el personaje público de la princesa Leia a menudo eclipsaba otros talentos y logros de Fisher. Era una escritora e intérprete de talento, pero el papel icónico se convirtió a la vez en una bendición y en una carga, moldeando su identidad a los ojos del mundo. Las memorias de Fisher son la prueba de su destreza como escritora. Las memorias son una exploración sincera de sus experiencias, basadas en los diarios que escribió durante el rodaje de La Guerra de las Galaxias. Sus escritos se caracterizan por una honestidad descarnada, que capta los detalles de su relación con Ford. Las memorias ofrecen una vívida imagen de su romance, detallando las emociones y los retos que definieron su tiempo juntos. Para los fans de la franquicia, el libro ofreció una nueva perspectiva de la icónica química en pantalla entre la princesa Leia y Han Solo, revelando la conexión real que alimentó sus interpretaciones. La reacción de Harrison Ford a las memorias fue de comedida moderación. Conocido por su preferencia por mantener los asuntos personales en privado, Ford se mantuvo hermético cuando se le preguntó acerca de las revelaciones de Fisher tras la publicación de las memorias. En una entrevista con GQ en 2017, describió la situación como extraña, cuando se le preguntó si se sintió así cuando se enteró de las memorias. Ford reconoció que le habían advertido sobre el contenido de las memorias, pero decidió no leerlas, optando en su lugar por mantener una distancia respetuosa con el discurso público en torno a su pasado. El momento de la publicación de las memorias hizo que la situación fuera aún más significativa. El prematuro fallecimiento de Fisher en diciembre de 2016, pocas semanas después de la publicación de su libro, ensombreció las revelaciones. Para Ford, la pérdida de su antigua compañera de reparto y amiga fue un momento de profunda tristeza que le llevó a reflexionar sobre su historia común. Tras su fallecimiento, Ford emitió un comunicado en el que afirmaba: «Carrie era única en su especie, brillante, original, divertida y emocionalmente intrépida. Vivió su vida con valentía. Mis pensamientos están con su hija Billy, su madre Debbie, su hermano Todd y sus muchos amigos. Todos la echaremos de menos». Aunque no mencionó su pasado romance, sus palabras mostraron el respeto y la admiración que sentía por Fisher, como actriz y como persona. La reacción del público a las memorias fue de fascinación e intriga. Fans y medios de comunicación quedaron cautivados por los detalles del romance. La revelación del romance entre Ford y Fisher ofreció una mirada a la vida personal de 2 de las estrellas más queridas de Hollywood, poniendo de relieve las complejidades de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. El impacto en sus vidas. Sin embargo, la aventura tuvo un profundo impacto emocional en Fisher. La experiencia dejó una huella duradera en ella, moldeando su percepción del amor y las relaciones durante años. En entrevistas posteriores, describiría la aventura como una experiencia formativa que influyó en sus relaciones posteriores y en su comprensión de sí misma.
La intensidad de su relación con Ford, unida al dolor de su separación, obligó a Fisher a enfrentarse a sus inseguridades y deseos. El enamoramiento de Fisher por Ford había sido intenso, y el final de su romance la dejó con una sensación de añoranza y angustia. Aparte de la confusión emocional, el romance también influyó en las futuras relaciones de Fisher. Cuando le preguntaron en una entrevista si su relación con Ford había influido en sus relaciones futuras, respondió: «Enormemente, sí. Salí con Paul después de aquello, y Paul no era diferente». Tras su relación con Ford, Fisher buscó a menudo el amor en otras relaciones, pero nunca encontró la misma conexión profunda que deseaba. Sus memorias revelan un patrón de búsqueda de parejas que, como Ford, eran emocionalmente inaccesibles o distantes. Este tema recurrente en su vida amorosa mostraba una necesidad profundamente arraigada de validación y aceptación, una necesidad que tenía sus raíces en sus primeras experiencias en el plató de la Guerra de las Galaxias. Su relación con el músico Paul Simon reflejaba algunos aspectos de su romance con Ford, ya que ambos eran mayores y compartían un comportamiento intelectual y serio. La vida personal de Fisher incluyó una serie de relaciones de alto nivel, cada una de las cuales marcó su trayectoria de alguna manera. A menudo abordaba las relaciones con cautela, recelosa de abrirse al tipo de vulnerabilidad que experimentó con Ford. Esta cautela era un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del dolor que había sufrido. Sin embargo, también le dificultaba establecer vínculos profundos y significativos. A pesar de estas dificultades, las experiencias de Fisher le enseñaron valiosas lecciones sobre la autoestima y la resiliencia. Con el tiempo, empezó a comprender la importancia de la autoaceptación y la necesidad de dar prioridad a su bienestar emocional. Sus sinceras reflexiones sobre su vida amorosa, compartidas a través de sus memorias, ofrecen una visión de su viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Hija de las leyendas de Hollywood, Debbie Reynolds y Eddie Fisher, Carrie Fisher estaba destinada a ser el centro de atención. Al crecer entre las deslumbrantes luces de Hollywood, la joven Carrie estuvo expuesta a las presiones y expectativas que acompañaban a la fama de su familia. A pesar de los privilegios de su educación, Fisher se sentía a menudo eclipsada por las ilustres carreras de sus padres, lo que sembró en ella la semilla de la duda y la inseguridad. Tras ser elegida para el papel de Princesa Leia en La Guerra de las Galaxias y el éxito comercial de la película, el repentino aumento de la atención y las exigencias de su nuevo estatus de celebridad hicieron mella en su salud mental. Entre bastidores, Fisher luchaba contra sentimientos de inadecuación y una lucha constante por estar a la altura de las expectativas del público. La presión por mantener su imagen de intrépida princesa Leia chocaba con sus batallas internas, lo que dio lugar a los primeros signos de sus problemas de autoestima. A medida que su carrera se disparaba, Fisher empezó a experimentar con sustancias, buscando consuelo en las drogas y el alcohol para sobrellevar el creciente estrés y la confusión emocional. Los primeros indicios de su abuso de sustancias aparecieron durante el rodaje de El Imperio contraataca, cuando solo tenía 22 años. Fisher admitió haber consumido cocaína en el rodaje y lo describió como un medio para escapar de las abrumadoras presiones a las que se enfrentaba. Su cándido reconocimiento del consumo de drogas fue a la vez chocante y revelador, y arrojó luz sobre el lado más oscuro de su ascenso a la fama. A los 24 años, Carrie Fisher recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida y que afectaría enormemente a su carrera y a su vida personal. Se le diagnosticó trastorno bipolar, una enfermedad mental caracterizada por cambios de humor extremos que van desde los subidones maníacos a los bajones depresivos. El diagnóstico de trastorno bipolar fue a la vez un alivio y un reto para Fisher. Explicaba las turbulencias emocionales que había experimentado durante años, pero también presentaba una realidad aterradora que requería un tratamiento cuidadoso. En una época en la que los problemas de salud mental solían estigmatizarse, la franqueza de Fisher sobre su enfermedad fue sorprendente. Compartió sus experiencias con valentía, utilizando su plataforma para concienciar y defender la comprensión de la salud mental. Mientras Fisher luchaba contra los problemas del trastorno bipolar, volvió a recurrir al abuso de sustancias como mecanismo de supervivencia. Las drogas y el alcohol se convirtieron en una forma de automedicarse, aliviando temporalmente los intensos cambios de humor y el dolor emocional que sufría. Sin embargo, su abuso de sustancias no hizo sino empeorar sus problemas, creando un círculo vicioso difícil de romper. La disposición de Fisher a hablar abiertamente de sus problemas ayudó a desestigmatizar los problemas de salud mental y a dar esperanza a innumerables personas que se enfrentaban a retos similares. Gracias a su honestidad y vulnerabilidad, Carrie Fisher se convirtió en un faro de esperanza para quienes luchan contra la salud mental y la adicción. En su madurez,
Fisher siguió trabajando incansablemente, tanto en el mundo del espectáculo como en la defensa de sus derechos. Reinterpretó su emblemático papel de Princesa Leia en las secuelas de Star Wars, acercando su personaje a una nueva generación de fans. Sus interpretaciones fueron elogiadas por su profundidad y autenticidad, que reflejaban la sabiduría y resistencia que había adquirido a través de sus experiencias personales. El espectáculo en solitario de Fisher, Wishful Drinking, fue adaptado a un exitoso documental de la HBO que ofrecía al público una visión de su vida con humor y franqueza. El legado de Fisher como defensora de la salud mental fue reconocido de numerosas formas. En el año 26, recibió el premio anual a la trayectoria en humanismo cultural del Harvard College, en honor a su contribución a la concienciación sobre la salud mental y a sus esfuerzos por desestigmatizar las enfermedades mentales. Su trabajo sigue resonando y teniendo un impacto duradero en los debates sobre salud mental y adicción. La historia de Fisher es un testimonio del poder de la resiliencia, de la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y de la certeza de que nunca es demasiado tarde para descubrirse a uno mismo. Es la historia de una mujer que no dejó que una aventura amorosa determinara su vida. Aunque la noticia del romance entre Harrison Ford y Carrie Fisher sorprendió a muchos fans de la franquicia Star Wars, los romances entre actores con una gran química en pantalla son una historia tan antigua como el tiempo. Una de ellas es la de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini. Corría el año 1949 e Ingrid Bergman, la estrella sueca, estaba en la cima de su carrera. Conocida por su exquisita belleza y sus cautivadoras interpretaciones, ya había ganado un Oscar y era adorada por el público de todo el mundo. En esa época se embarcó en un nuevo proyecto, Stromboli, dirigida por el innovador cineasta italiano Roberto Rossellini. Rossellini, célebre por su estilo neorrealista, era un visionario en la industria cinematográfica y su colaboración con Bergman prometía ser apasionante. Al comenzar el rodaje en la isla volcánica de Stromboli, la química entre Bergman y Rossellini era innegable. Su relación profesional se convirtió rápidamente en un apasionado romance, a pesar de que ambos estaban casados. El romance pronto se convirtió en la comidilla de la ciudad y los rumores se extendieron como un reguero de pólvora. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando Bergman dio a luz al hijo de Rossellini, un niño llamado Roberto, pocos días antes de finalizar su divorcio de Lindström. Las consecuencias del romance entre Ingrid Bergman y Roberto Rossellini fueron graves, y la reacción del público fue dura. Bergman, antaño amada por el público, se vio de repente rechazada y criticada. El escándalo la obligó a abandonar Estados Unidos, y no volvió en 9 años. A su regreso, Bergman demostró su resistencia y su arte ganando 2 Oscar más, consolidando su estatus como una de las actrices más dotadas del cine. Mientras que Bergman y Rossellini hablaban abiertamente de su romance, Angelina Jolie y Brad Pitt lo mantuvieron oculto durante un tiempo. La historia de Brad Pitt y Angelina Jolie comienza en 2003 en el plató de Señor y Señora Smith, una película que se convertiría en icónica no solo por su trepidante argumento, sino también por el drama real que desencadenó. Mientras las cámaras rodaban, la química entre Brad y Angelina era innegable, creando una expectación que se extendió mucho más allá de los confines del set de rodaje. En aquel momento, Brad Pitt era una de las estrellas de Hollywood, casado con Jennifer Aniston, la novia de América. Angelina Jolie, por su parte, era conocida por sus audaces papeles y sus esfuerzos humanitarios. A medida que avanzaba el rodaje, empezaron a circular rumores de un romance entre Brad y Angelina. Los tabloides fueron implacables, captando cada mirada, cada sonrisa y cada momento que insinuaba algo más que una relación profesional. A pesar de los rumores, Brad y Angelina mantenían que eran simples colegas, centrados en dar vida a sus personajes. Sin embargo, la innegable conexión entre ellos era difícil de ignorar, tanto dentro como fuera de la pantalla. El estreno de la película en 2005 no hizo sino empeorar las cosas. El público quedó cautivado por la chispeante química entre los dos protagonistas, alimentando la narrativa de un romance en la vida real. Por aquel entonces, Brad y Jennifer Aniston anunciaron su separación, alegando diferencias irreconciliables. El momento de su separación no hizo más que echar leña al fuego, y muchos especularon con que Angelina era la causa de su ruptura. Cuando el frenesí mediático alcanzó su punto álgido, Brad y Angelina fueron vistos juntos en varias ocasiones, a menudo acompañados por Maddox, el hijo adoptivo de Angelina. Sus apariciones públicas solo sirvieron para avivar el fuego de las especulaciones, y los tabloides los apodaron Brangelina. En 2006, Angelina confirmó que estaba embarazada de Brad. El anuncio fue recibido con una mezcla de conmoción e intriga,
ya que la pareja aún no había reconocido públicamente su romance. Tuvieron 5 hijos más. En agosto de 2014, Brad y Angelina se casaron en una ceremonia privada en su finca de Francia. La boda fue un acontecimiento familiar, en el que sus hijos desempeñaron un papel fundamental. Sin embargo, a pesar de sus éxitos comunes y su profunda conexión, las presiones de sus vidas de alto perfil empezaron a hacer mella en su relación. En 2016, Angelina solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. La noticia de su separación conmocionó a todo Hollywood y marcó el fin de una era para una de las parejas más emblemáticas de la industria. Los romances de Brad Pitt y Harrison Ford son como las dos caras de una misma moneda. Hasta 2007, Pitt mantenía que él y Jolie no habían tenido una aventura durante el rodaje de Señor y Señora Smith, mientras que Harrison Ford apenas ha hablado de su romance con Carrie Fisher. Esto no es extraño en Ford, un hombre conocido por su preferencia por mantener los asuntos personales en privado y separados de su vida profesional. Parece que esto le ha funcionado bien, ya que su historia es una historia de suerte, resistencia y trabajo duro. El legado de Harrison Ford. La historia de Harrison Ford comienza en la bulliciosa ciudad de Chicago, Illinois, donde nació el 13 de julio de 1942. Hijo de Christopher Ford, un ejecutivo publicitario católico irlandés, y Dorothy Needleman, una actriz de radio judía, creció en un hogar rico en diversidad cultural. De pequeño, Ford se sentía atraído por la narración y la aventura, y a menudo se perdía en las páginas de los libros y en la magia del cine. Su fascinación por la interpretación y la narrativa le llevó a dedicarse a la interpretación durante sus años universitarios en el Ripon College de Wisconsin. Sin embargo, su periplo académico estuvo lleno de desafíos. El espíritu rebelde de Ford y su desdén por la educación convencional provocaron su expulsión por plagio, un revés que podría haber acabado con sus sueños. Sin inmutarse, Ford puso sus ojos en Los Ángeles, el corazón de la industria del entretenimiento, a mediados de los 60. La ciudad prometía oportunidades, pero el camino hacia el éxito no era nada sencillo. Los primeros años de Ford en Hollywood estuvieron repletos de pequeños papeles, no acreditados en películas y programas de televisión. Apareció en producciones como Gunsmoke y The Virginian, pero estos papeles no sirvieron para hacer avanzar su carrera ni para consolidarse como protagonista. Para llegar a fin de mes, Ford recurrió a la carpintería, un oficio que había aprendido por necesidad. No sabía que este oficio práctico se convertiría en una parte importante de su camino al estrellato. Como carpintero, Ford trabajó en varios proyectos, entre ellos la construcción de armarios para directores y productores, lo que sin querer le abrió las puertas de la industria cinematográfica. La irrupción de Harrison Ford en la industria cinematográfica se produjo de una forma que solo puede calificarse de inesperada. Mientras trabajaba como carpintero para mantener a su familia, Ford llamó la atención de George Lucas, un joven director que estaba haciendo un casting para una nueva película de ciencia ficción. Lucas vio en Ford algo que otros habían pasado por alto, un encanto rudo y una presencia innegable que pronto cautivarían al público de todo el mundo. En 1977, Ford fue elegido para interpretar a Han Solo en La Guerra de las Galaxias, un papel que cambiaría su vida para siempre. El éxito de la película catapultó a Ford al estrellato, convirtiéndolo en un nombre muy conocido casi de la noche a la mañana. Como contrabandista pícaro con un corazón de oro, la interpretación de Ford de Han Solo caló en el público, que se sintió atraído por su carisma e ingenio. El personaje se convirtió en un icono instantáneo, y Ford recreó el papel en varias secuelas, consolidando su lugar en la historia del cine. El impacto de Harrison Ford en la franquicia de la Guerra de las Galaxias es digno de celebrarse. Desde su inesperado nombramiento como Han Solo hasta su perdurable influencia en el desarrollo del personaje, la contribución de Ford ha sido esencial para el éxito de la película. Su interpretación del encantador y complejo contrabandista aportó una mezcla única de humor y humanidad a la galaxia muy lejana, cautivando al público y elevando la narrativa. La dedicación de Ford a su oficio y su voluntad de profundizar en el personaje han dejado una huella permanente en la franquicia, asegurando que Han Solo siga siendo un icono querido en la historia del cine. Pero el ascenso de Ford no se detuvo ahí. En 1981 se asoció con el director Steven Spielberg para En busca del Arca Perdida, la primera entrega de la serie Indiana Jones. En el papel del arqueólogo aventurero Indiana Jones, Ford dio vida a un personaje inteligente y audaz que cautivó a los aficionados de todo el mundo. La creación de Indiana Jones fue un esfuerzo de colaboración entre Spielberg y Lucas, que imaginaron un personaje que combinara el encanto aventurero de los héroes clásicos con una sensibilidad moderna. Harrison Ford fue su primera elección para el papel, y su elección resultó ser un golpe de genio.
Ford aportó al personaje una mezcla única de robustez, inteligencia y humor, convirtiendo a Indiana Jones en un icono instantáneo. Su interpretación, carismática y cercana, cautivó al público de todo el mundo. En busca del arca perdida, fue un éxito comercial y de crítica, recaudando más de $300 millones en taquilla y recibiendo 9 nominaciones a los Oscar, incluido el de Mejor Película. El éxito de la película demostró el poder estelar de Ford y su capacidad para llevar sobre sus hombros una superproducción. Indiana Jones se convirtió en un fenómeno cultural, y la interpretación de Ford fue elogiada por su profundidad y complejidad. La mezcla de acción, aventura e ingenio del personaje caló en el público, convirtiendo a Indiana Jones en uno de los personajes más queridos de la historia del cine. El impacto de Indiana Jones en la carrera de Harrison Ford fue enorme. El papel mostró su versatilidad como actor, demostrando que podía sobresalir tanto en superproducciones de acción como en dramas con personajes. La interpretación de Ford de Indiana Jones fue una clase magistral de equilibrio entre humor e intensidad, aportando autenticidad a las aventuras del personaje. La franquicia de Indiana Jones continuó con Indiana Jones y el Templo Maldito en 1984 e Indiana Jones y la Última Cruzada en 1989. Cada película se basó en el éxito de su predecesora, convirtiendo a Indiana Jones en un icono cultural. Las interpretaciones de Ford en estas películas fueron elogiadas constantemente, con su química con los coprotagonistas y su capacidad para transmitir tanto vulnerabilidad como fuerza, lo que añadía profundidad al personaje. El éxito de la franquicia fue un testimonio del perdurable atractivo de Ford y de su capacidad para cautivar al público de todas las generaciones. Más allá de su impacto en la carrera de Ford, el personaje de Indiana Jones tuvo una influencia significativa en la industria cinematográfica. La franquicia estableció un nuevo estándar para las películas de acción y aventuras, combinando emocionantes escenas con una historia convincente y personajes memorables. Indiana Jones se convirtió en un modelo para futuros héroes de acción, inspirando a una generación de cineastas y actores. La influencia del personaje puede verse en innumerables películas y programas de televisión, consolidando el legado de Indiana Jones como una de las figuras más icónicas de la cultura popular. El éxito de la franquicia de Indiana Jones también puso de relieve la capacidad de Ford para dotar de profundidad y complejidad a sus personajes. Indiana Jones era algo más que un héroe de acción. Era un personaje polifacético con defectos, vulnerabilidades y una fuerte brújula moral. La interpretación de Ford captó la esencia del personaje, haciéndolo cercano y entrañable para el público. La perdurable popularidad del personaje es un testimonio del talento de Ford y de su capacidad para crear personajes que resuenen entre los espectadores. Más allá del brillo y el glamour de Hollywood, Ford se ha convertido en un formidable defensor del medio ambiente, defendiendo causas que afectan al futuro de nuestro planeta. Desde principios de los 90 se ha dedicado al ecologismo, la sostenibilidad y la arqueología, utilizando su influencia para impulsar el cambio. El compromiso de Ford es inquebrantable, desde su papel fundamental en Conservation International hasta su postura abierta sobre el cambio climático. Sus esfuerzos no solo le han valido elogios, sino que también han inspirado a una nueva generación a pasar a la acción. La trayectoria de Harrison Ford en la defensa del medio ambiente comenzó a principios de los 90. En 1991, Ford dio un paso importante al unirse a la junta directiva de Conservation International como vicepresidente. Esto marcó el inicio de un compromiso con las causas medioambientales que duraría décadas. Conservation International, organización estadounidense sin ánimo de lucro, se dedica a conservar los recursos más vitales de la Tierra, como los alimentos, el agua y un clima estable. Bajo la influencia de Ford, la organización ha realizado notables avances, protegiendo más de 600 millones de hectáreas de zonas terrestres, marinas y costeras. La implicación de Ford estuvo impulsada por una búsqueda personal de redención, ya que pretendía equilibrar el desmesurado exceso de recursos del que había disfrutado. Su trabajo con Conservation International le proporcionó una plataforma para tener un impacto tangible, entablando conversaciones estimulantes y transformadoras. ¿Le ha gustado este vídeo? Haga clic ahora mismo en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver contenidos similares. Muchas gracias.